nos dimos cuenta que aquellas cosas que cambian pueden tener varios impactos en cuanto a una historia se refiere. Damos diferentes puntos de vista de cómo sería el mundo sin aquellas cosas que la conforman, que generalmente encontramos a priori, puntos malos, debido a que el ser humano se adapta a las cosas que lo rodean. Y en un tema como los videojuegos, no iba a ser la excepción ni mucho menos. Podríamos concluir cosas como que no existirían tales juegos, o tales servicios, o tales cualidades de los videojuegos, si un representante de ellos no hubiera existido. Por eso, bienvenido a la segunda parte de este segmento, de cómo serían los videojuegos sin PlayStation. Hola a todos, aquí Pau Grillo con la segunda parte de este segmento, que ya leyendo el título saben de qué será, y cómo será la siguiente parte. Bueno, sin nada más que decir, comencemos a dar diferentes teorías de cómo serían los videojuegos, sin las consolas de Sony. La historia de PlayStation es algo curiosa en general. Más que nada, sabiendo que su nacimiento se produjo por una diferencia empresarial entre Nintendo y Sony, que llevó a esta a producir su propia videoconsola, la PlayStation original. De encomienda, se metía a un campo donde muchos otros con igual prestigio ya habían fracasado, como Apple, Panasonic, Philips, etc. Pero en esta ocasión, Sony tuvo una ventaja que muchos otros no aprovecharían. Y esa sería el uso del CD, de una forma adecuada y formal para la época en donde se mandó. El cartucho en consolas, ya tenía los días contados, y esa fue la razón por la cual, muchos de los juegos que se esperaban para Nintendo 64, salieron finalmente en la consola de Sony, debido a la mejora que suponía ser el CD sobre el cartucho de la N64. La PS1 se llenó de juegos y exclusivas que la Nintendo 64 no podía tener, convirtiéndola así, en la ganadora de la quinta generación. En el nuevo milenio, se lanzaba la que se suponía iba a ser una consola que arrasaría con todos sus competidores, tanto con la veterana Nintendo, como con la novata Xbox. PS2 salía al mercado para dar comienzo a una era donde PS2 iba a ser la dominante del mercado de los videojuegos, no solo en ventas, sino también en catálogo, donde fue capaz de abarcar más de 10.000 títulos, y alcanzar ventas de más de 150 millones de unidades vendidas hasta el día de hoy. Tenía innovaciones muy interesantes, como la retrocompatibilidad con la PS1, un servicio online, aunque algo limitado, era muy funcional, y un sistema de sensor que era el EyeToy, que atribuyeron a dar más popularidad a la consola, de la que ya tenía. Para el PS3, se tuvo uno que otro bache en su historia, así como algunos errores que a día de hoy ya se han corregido, y un precio desorbitante para una consola que prometió mucho, y que al final lo cumplió, pero dicha promesa valía bastante dinero de por sí. Eso sí, esta vez la PS3 no fue capaz de levantar las mismas ventas de PS2, en parte debido a la invasión de Microsoft, con su Xbox 360, y con Nintendo y sus apreciables juegos para cualquier jugador. Aún así, la consola fue capaz de elevarse muy bien con los usuarios, llegando a vender más de 75 millones de consolas actualmente, yendo cabeza con Microsoft. Y ahora, año 2013, PS4 ha sido anunciada, con una mejor promesa y con un mejor precio del que nos ofrecía la PS3. ¿Será esta capaz de reproducir el éxito que fue la PS2? Solo el tiempo resolverá esa duda. Pero bueno, ahora, llegamos a la parte que estoy seguro realmente no interesa. ¿Cómo serían los videojuegos sin PlayStation? Bueno, para esta ocasión tengo solamente 4 teorías de lo que probablemente hubiera ocurrido en caso de que PlayStation no hubiera existido. Bueno, empecemos. Teoría 1. Si PlayStation jamás hubiera existido, yo podría pensar que Nintendo sería en este momento, la dominadora del mercado. Porque si hacemos memoria, Sony le quitó el trono a Nintendo en la época de los 64 bits, por su puta decisión de usar cartuchos. Pero, ¿y si hubiera existido el tan denominado Nintendo PlayStation? Quizás las ventas y juegos que podría haber tenido Nintendo en la quinta generación, hubieran sido mucho más altas que las que realmente tuvo el Nintendo 64. Y quizás por ello, Nintendo hubiera mantenido la misma línea de éxito que tuvo la PS1 y la PS2, que claro, hubiera seguido con la ayuda de Sony. Y si nos vamos a frecuencias más grandes, hay que recordar que el mercado portátil habría sido todo de Nintendo, y que sería mucho más factible a como es actualmente. ¿Nintendo sería dueña de los videojuegos como hace 20 años? Quién sabe, lastimosamente, el tiempo jamás nos dará esa respuesta. Teoría 2.
Si PlayStation no hubiera llegado al mundo, quizás, y digo quizás, hubiéramos utilizado los cartuchos hasta la GameCube. ¿Por qué digo esto? Recordemos, que el cambio drástico de usar discos ópticos en la GameCube, fue debido a que los cartuchos se vieron muy opacados por los CDS de la PlayStation. También pensemos que si PlayStation jamás hubiera existido, Sega hubiera podido popularizar el uso de los CDS con una consola como la Dreamcast, y por ende, el cambio de cartuchos seguiría vigente, en condiciones exageradas de éxito, hasta en la Wii probablemente. ¿Estaríamos usando un cartucho para jugar los juegos de la actual generación? Quizás, al menos los de Nintendo, pienso yo. Teoría 3. Si PlayStation jamás hubiera existido, Dreamcast probablemente hubiera sido un éxito. Esto se contrasta con la teoría anterior. Recordemos, que fue Sony la que le quitó el trono a Nintendo debido al uso de los cartuchos en la Nintendo 64. Y si Sony jamás hubiera existido, yo pienso que Sega con su Dreamcast, hubiera popularizado el uso del CD, y tendría en este momento la popularidad de la PS1 y PS2. Es más, yendo por esta línea, entre comillas, temporal, quizás Sega en este momento estaría viva aún, y seguiríamos viendo la lucha de Nintendo contra Sega que tanto se recuerda en la época dorada de los videojuegos. Sega hubiera seguido viva si hubiera tomado el lugar de PlayStation en la quinta generación. Probablemente, y quizás, con Sega viva en la quinta generación, no habría existido Xbox, que entró al mercado, gracias a la manufacturación y fracaso de la Dreamcast. Teoría 4. Si PlayStation no hubiera llegado al mundo, quizás, estaríamos faltos de innovación por parte de las otras empresas y de la misma Sony. ¿Por qué digo falta de innovaciones? Recordemos, que Sony en su dispositivo PlayStation, ha innovado con cosas como el Toy. Xbox ha innovado con Kinect y con Smart Glass. Y Nintendo con el Wiimote, el Touchpad, y la doble pantalla. Si PlayStation jamás hubiera existido, quizás las empresas no hubieran intentado innovar para superarla. Recordemos, que el principal atractivo de Wii sobre PS3, fue el sensor de movimiento. Y el de la Nintendo DS sobre el PSP, fue la doble pantalla y el Touchpad. Sin Sony en la carrera, es probable que estas innovaciones jamás hubieran existido. Así como el Toy. Y sin despreciar a Microsoft, que también intentó superar a Sony en el ámbito innovador. ¿Pero a qué se debe que faltaran estas innovaciones? Nintendo y Microsoft, se dieron cuenta que no podían ganarle a Sony en ventas si seguían manteniendo una misma línea de innovación. Así que cada uno optó por innovar de manera diferente para superar a las demás. Y no está mal dicho decir, que PlayStation fue la promotora de todo esto. Hay que pensar que PlayStation fue la impulsadora de muchas ideas innovadoras en los videojuegos. Yo diría que sí, aunque, la verdad, me parecería muy mal, que los videojuegos no tuvieran dichas innovaciones. Bueno amigos, ahora como en el vídeo anterior, tengo la opinión de un usuario sobre este tema. Aquí se los dejo con su opinión. Bueno, si Sony no hubiera existido, podría pensar tres cosas. Lo primero sería, que el CD o el formato de disco no se hubiera popularizado tanto, o en tal manera, no se hubiera hecho uso de él hasta muchos años después, generando posibles subidas de precios a los sistemas, y además, de que probablemente no se hayan empezado a generar packs de expansión ya que estos empezaron a verse muy bien con el formato de disco óptico. Lo segundo, es que empresas muy buenas como Naughty Dog, Sony Santa Mónica, etc., y quizás no hubiéramos tenido grandes despegues de juegos en otras regiones, como por ejemplo Final Fantasy VII, que fue el primer juego de la franquicia que llegó a Europa gracias a la distribución de Sony como tal. Y por último, quizás el modo de bloqueo por región, que sigo viendo muy mal, y que debe quitar Nintendo, seguiría vigente, ya que Sony fue una de las que más se interesó en la región libre, para poder disfrutar de juegos que tardan en llegar, o que sencillamente, nunca llegan a otros territorios. En fin, creo que esas serían simplemente las cosas que hubieran pasado si Sony nunca hubiera existido. Así que ahora, con esto me despido. Bueno amigos, eso fue todo, espero que les haya gustado, no siendo más me despido, y esperen la segunda parte, se las traeré lo más pronto que pueda. Bueno, entonces me voy, no olvides comentar, puntuar y suscribirte. Nos vemos en otro vídeo, adiós.